No, 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 no. Vamos a aplaudirlos, aplaudámoslos, a ver. Un aplauso virtual. Eso. Mucha suerte y espero que hoy salgamos muy contentos de ese tema. Vamos a divertirnos, entonces los escuchamos. Ya ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Espera un momento. Listo. Bueno, nosotros tenemos que hablar de los videojuegos. Como tal, un videojuego está basado para divertir a las personas, para la interacción entre una máquina y una persona. Para que un usuario pueda manejar un personaje, un elemento o un animal o un objeto, pues para su diversión. Todo esto empezó desde un videojuego llamado Oxo, que literalmente no lo consideraron como un videojuego, fue hecho en 1952. El juego era una versión computarizada del 3 en raya. Y luego William Habitman creó un programa de cálculo de trayectorias usando un osciloscopio, y el juego se llamó Tennis for Two, algo así. Sí, Tennis for Two, que significa pues tenis para dos. Es un simulador de tenis de mesa para el entretenimiento de los visitantes de la exposición de Brookhaven National Laboratorio. Bueno, ahora sí, como tal, el primer que consideraron como un videojuego, pero que no tuvo como una gran fama, fue este fue el primer videojuego en el cual permitieron interactuar a dos personas humanas. Que lo hizo Steven Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Dedicó 6 meses para crear un juego de computadora usando gráficos vectoriales, que fue Space War. En 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Maricon y Ted Dabney, un proyecto de un videojuego llamado Fox and Hounds, dando al inicio del videojuego doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972, que se conectaba a la televisión y que permitía jugar videojuegos grabados. En 1971 fue la década importante de los videojuegos en la cual Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, que es un juego mejorado de Space War. Aunque en otra versión más realista, con mejores gráficos y demás. Durante 1980 y 1989 empezaron a crearse las empresas, que fue entre los años 70 y 80. Empezaron a crearse las empresas como Saga, Namco, Atari y bueno, y demás. Que ahí fue donde se creó el juego de Pac-Man. ¿Quién no jugó Pac-Man acá? ¿No alcanzaron? ¿Son tan niños, son tan bebés que no alcanzaron a Pac-Man?
Yo sí, Yo sí lo jugué. ¿Y a la Yo culebrita, también lo jugué. y la culebrita del 1100 tampoco? También. Nokia, Ah, sí, señor. ujú. Y el Space War también. Ah, sí. Ush. Bueno, en los años 70 y 80 fue donde se empezaron a caracterizar y a vender como más los juegos eh, para el público. En 1972 fue donde inauguraron las primeras máquinas recreativas construidas al efecto que funcionaban con monedas, las famosas de juegos arcade y esos juegos de maquinitas. Em, Poco después llegaron los videojuegos a los hogares gracias a las consolas domésticas, la primera de las cuales fue Magnavox y Odyssey en 1972 y más tarde la exitosa Atari 2600. Eh, con un sistema de cartuchos intercambiables. Por aquel entonces las máquinas arcade empezaron a hacerse comunes en bares, salones recreativos, en una expansión de vida, aparte un matamarcianos que alcanzó la gran popularidad, el Space Invaders. En 1978, otros juegos que marcaron la primera época fueron Galaxian Asteroides en 1979 y Pac-Man en 1980. Las generalidades, o sea, de los videojuegos, típicamente los videojuegos se crearon como para entretener em, con situaciones virtuales. Para conseguir, bueno, dependiendo a esto, también las generalidades empiezan por los videojuegos de acción, de LAN en línea, vía internet, y así se empiezan generando estas maneras de jugar. Em, la tecnología. Eh, un videojuego o sea, desde la parte tecnológica, se ejecuta gracias a un programa de software que es procesado por una máquina del hardware, que cuenta con dispositivos de entrada y de salida. El programa software o soporte lógico contenía la información de instrucciones, imágenes y audios que componen el videojuego. Va grabando en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas de memoria y pues especiales para los videojuegos, esas que se colocaban en las consolas. En la década de 1980, el soporte habitual para el software era un cartucho en las videoconsolas y el disco magnético a la cinta del cassette en los ordenadores. Posteriormente se usó el CD y el ROM. Pues tenía más capacidad que los cartuchos, ya que estos habían llegado a su tope tecnológico. Además, resultaba más económico para producir en masa, o sea, para producir los videojuegos. Acá vamos a ver un pequeño video para ambientarlos de todas las consolas. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Hoy les hablaré de las consolas, generación por generación. Bienvenidos. Primera generación. La primera generación de consolas de videojuegos comenzó en 1972 con la Magnavox Odyssey hasta 1977, cuando Pong, fabricantes de consolas de ese estilo, abandonaron el mercado en masa debido a la caída del videojuego en 1977.
En esta generación aparecieron consolas como la Odyssey 300, Atari, Cersei Gamers, la Binatone y la Telstar Colortron. Segunda generación, inició en 1976 con el lanzamiento de Aperture Channel F y Radofin Electronic Sistema de Video Programable Avanzado 1292. Otras consolas que tuvieron su espacio fueron Atari, que funcionaba con cartucho y cassette. Su juego más popular fue Pac-Man. La Bally Astrocade funcionaba también con un cartucho y un cassette. También la ColecoVision, que funcionaba con un cartucho y cassette. Su juego más popular fue el Donkey Kong. Tercera generación. Inició el 15 de julio de 1983 y terminó el 30 de octubre de 1987. Esta generación tuvo su apertura gracias a la consola Famicom NES, que funcionaba con cartucho. Su juego más popular fue el Super Mario Bros. A esta generación también se suman otras consolas, como la Master System, que funcionaba con cartucho y tarjeta de datos. Su juego más popular fue Sonic the Hedgehog, junto a otras como la Atari TX y la Viewmaster Interactive Vision. Cuarta generación. Comenzó el 30 de octubre de 1987 y terminó en 1993. Se caracterizó por tener la consola de 16 bits, microprocesadores más potentes y multibotones de dispositivos de juego. Sus consolas más representativas fueron la TurboGrafx X16, que funcionaba con cartucho en forma de tarjeta. Su juego más popular fue el Punk Aventura. También la SNES, que funcionaba con cartucho, y su juego más popular fue el Super Mario World. Por último, tuvimos en esta generación a la Neo Geo, que funcionaba con cartucho, tenía tarjeta de datos y su juego más popular era el Samurai Showdown. Quinta generación, fue en el año de 1993 al 2001. Esta época se caracterizó por tener gráficos poligonales en 3D, con la asignación de texturas y la resolución del 480 al 576p. La consola más representativa era la PlayStation, la cual funcionaba con CD-ROM y cuyo juego popular era el Gran Turismo. También tengamos en cuenta a la icónica Nintendo 64, que trabajaba con cartucho, disco magnético y tenía a Super Mario 64 como su juego más popular. La última, pero no menos importante, es la Sega Saturn, que funcionaba con CD-ROM y cartucho, y cuyo juego más popular fue Virtua Fighter 2. Sexta generación, fue del año 1998 al 2008. Se caracterizó por tener títulos famosos que terminaron de impulsar a la industria de los videojuegos. En este lapso de tiempo podemos encontrar a la PlayStation 2, que funcionaba gracias al DualShock 2 y la tarjeta de memoria. Su juego más popular fue el Grand Theft Auto San Andreas. En esta época también encontramos a la Dreamcast, la cual tenía disponibles las resoluciones de América y Europa. Su juego más popular fue Sonic Adventure. Séptima generación, va desde el 2005 hasta el 2002. Esta generación se caracterizó por el Nintendo Wii, ya que con este estaban haciendo como aproximaciones a la realidad virtual. Los juegos más populares que tuvo esta consola fueron Wii Sport y Mario Kart. Esta generación también fue marcada por la Xbox 360, que
funcionaba con un controlador premium inalámbrico. Sus juegos más populares fueron Kinect Adventures y Grand Theft Auto V, como también tuvo la fama PlayStation 3 con el juego Grand Theft Auto V. Y por último, la octava generación, lo que vivimos actualmente. Esta es una de las más innovadoras, ya que las consolas de hoy en día son las más populares, como la Wii U con su juego Mario Kart 8, la PlayStation 4 con su juego más popular Uncharted 4, Fin de un ladrón. ¿Cómo dejar atrás a las novedosas Xbox One y la Xbox One S? Todos los juegos de estas dos consolas se deben instalar en el disco duro conectado. Junto a estas cuatro consolas se encuentran otras, pero portables, como la Nintendo 3DS, la Nintendo 3DS XL, la Nintendo 2DS, la nueva Nintendo 3DS, la nueva Nintendo 3DS XL, el PS Vita 1000 y el PS Vita 2000. Bueno, amigos, estas fueron las generaciones de las consolas. Bien, ahí, o sea, yo no sé mucho por mi hijo y esto, pero ahí le faltaron todas las consolas de Play, ¿cierto? No, ahí dijeron Play 1, Play 2, Play 4. Es que ya y ahorita ya. ya salió la Play 5, ¿sabían? Sí. No, aún no ha salido. No, Y aún no ha salido. en Está la Estados 4, profe. En Estados, no, de hecho aquí en mi casa tengo la 4, pero ayer, Uy, Uy. ayer me llegó el reporte. Yo no tengo ni el Play 1. por dos. Ayer escuché el reporte que había salido en Estados Unidos la Play 5. Sí, ya estaba próximo a salir. Sí, bueno, sí. Bueno, los géneros de los videojuegos se clasifican, como ya había dicho, con los factores que se juegan, o sea, los primeros juegos creados fueron de rompecabezas, de aventura, de estrategia, de acción y rol. Y ahí van subjuegos, algo así, que son los de qué basan cada uno de ellos. Hay juegos mixtos, hay juegos para un solo jugador, hay juegos multijugador, aventura, acción, etc. Está Crash Bandicoot, que es de aventura, que supongo que todo el mundo lo conoce. De acción tenemos a Call of Duty. Roles tenemos League of Legends, que supongo que también varios lo conocen. Clash of Clans, que es de estrategia. Y Minecraft, que también... Ese lo conozco, Minecraft. De mundo abierto. Una pregunta, ¿quiénes son jugadores de LOL? Yo, Miguel. Bueno, juegos multijugador. En este caso, los juegos multijugador son los que se pueden jugar por varios jugadores, pero hay de dos tipos. Uno es el tipo de sistema único y el otro es sistema en red. En el sistema único encontramos los juegos que son por lo menos, pues ahí está el ejemplo por lo menos del Pong, que son interacciones en en un mismo equipo, en una misma pantalla, por las dos personas. Entonces, o por las personas que lo estén jugando. En este caso, se comparte la pantalla para todas las personas que están jugando. Tenemos varios tipos de multijuego de sistema único. En este caso tenemos Hot Seat, que significa silla caliente, que pues prácticamente es que se puede jugar multijugador, pero uno tiene que esperar hasta que las demás personas pierdan o se maten. En este caso pues está el juego de Mario,
hasta que se maten para poder jugar, por eso se llama hot seat. Tenemos simultáneo, que es como fútbol en este caso, que es cuando se comparte la misma pantalla y la misma imagen para las dos personas, y las dos personas tienen interacción en la misma pantalla. Y tenemos pantalla dividida, que en este caso cada persona tiene su propia integración en su cuadrito. En este caso tenemos el juego de Crash. ¿Me colabora ahí, Miguel, por favor? Más arriba. ¿El que sigue? No, el de sistemas en red. La cuarta. Ese. Bueno, en este caso en sistemas en red, básicamente son los juegos que son capaces de conectarse o de jugar en multijugador, pero en modo en línea. Entonces, en este caso, por lo menos tenemos red local, que pues en red local yo creo que muchos lo conocen. Cuando antes existían unos negocios que eran los café internet o los negocios de Xbox. En esos negocios de Xbox uno podía ir y jugar interconectado con las otras pantallas, y podía jugar con sus amigos, cada quien en su propia pantalla, pero estaba jugando la misma partida. Eso es una red local. Lo que se hace es conectar las consolas por medio de cable de red, y se crea una red local. Tenemos juegos en línea, como en este caso League of Legends. Estos juegos pues son parecidos a los juegos de red local, solo que esta vez ya los llevamos a nivel más amplio. Entonces los llevamos a nivel de internet como tal, a nivel global. Y tenemos los juegos por correo electrónico, que son los con los que nosotros mandamos una petición y tenemos que esperar para poder seguir jugando, tenemos que esperar la respuesta de la otra persona. Son juegos en multijugador, pero igual tenemos que esperar la respuesta de otra persona. Se maneja por correo electrónico por seguridad. Bueno, en el desarrollo de los videojuegos, pues básicamente es una función que llevan algunas empresas o algunas personas que se dedican, digámoslo, como independientes a desarrollar videojuegos. Hay unos programas los cuales nos permiten crear videojuegos. Entonces, unos son más complicados que otros, pero asimismo, unos tienen integraciones diferentes a los demás. Entonces, por lo menos tienen diferentes avatares, tienen diferente música, tienen diferentes gráficas. Eso varía dependiendo del tipo de programa. Adicional a eso, para el desarrollo de videojuegos es necesario aportes creativos, en este caso música, historia, diseño de personajes, el diseño de los niveles. Entonces, en este caso, digamos que se necesita parte de un ingeniero de sistemas o un desarrollador, un programador, una persona que sea de pronto, que haya estudiado de pronto diseño gráfico, de pronto otra persona que sea artista para ponerle canciones, todo este tipo de cosas. Acá tenemos unos ejemplos de programas para desarrollar videojuegos. Pues digamos que todos se diferencian, es que unos tienen se especifican en diferentes temas. Entonces, por lo menos Construct 2 se especifica en el tema de diseño como de
casas, de edificios, todo este tipo de diseños. A diferencia, por lo menos, de los juegos, del programador, por lo menos el Arcade Gaming Studio, que ya es más como para juegos de aventura, para juegos de rol. Entonces, todos los programas se especifican en diferentes áreas como tal de los videojuegos. Acá tenemos una imagen, pues es la panorámica de los videojuegos en Colombia. Si quieren ahí yo les comparto la pantalla, yo pongo acá la imagen. Es que ahí no se ve bien. Si les gusta ese tema, ustedes, a ver, paremos un momentico ahí, le pregunto yo a Fernando Villa. Brian Fernando Villa, ¿para qué servirá el tema videojuegos a un ingeniero de sistemas? Brian Fernando. Oiga, mijo. ¿Cuál es la pregunta, profe? Está elevado, ¿no? ¿Para qué nos servirá este tema de videojuegos en esta materia de introducción a la ingeniería? No sé, pues, ¿para qué sirve? No sabría, es como para aprender como no tengo muy claro. A ver, Andrés Felipe Rodríguez, don Brian Fernando, lleva 2 días, pero no sé. La cuestión es simple, profe. Cuando uno programa videojuegos, una de las cosas que más tiene que saber es física. Basados en la física se programan bastantes cosas. Hoy en día hay bastantes cosas surgiendo de los videojuegos. Estamos hablando de realidad aumentada, como hablaron ayer los compañeros. Estamos hablando de realidad virtual. Estamos hablando... Hoy en día la tecnología se basa tanto en... Y para eso se requiere la misma física. Muy bien, todos esos temas que estamos viendo nosotros de inteligencia artificial, de redes neuronales, de tecnología en 3D, 2D, 4D, todo eso incluye un videojuego, ¿cierto? Nosotros en la universidad siempre decimos, ¿por qué no hacen de tesis de grado en videojuegos? Porque el videojuego te incluye todo, te incluye programación, te incluye todo, ¿sí me entiendes? Tú no puedes estar ajeno no tanto a jugar, sino a cómo se desarrollan, cuáles son las casas, porque tú eres ingeniero de sistemas y debes saber como cultura general, ¿no es cierto? Y son temas, el ideal es que ustedes desarrollen, creen, innoven, por eso tocamos esos temas en una materia como esta. ¿Entendemos? Profe, incluso, pues, complementando lo que decía Andrés Felipe Rodríguez, ahorita en unos ejemplos que les voy a dar, nos vamos a dar cuenta de la importancia primero, de la lógica y segundo, de la matemática. Entonces, muy bien, sigue. Ya les voy a compartir la... Listo, entonces esto es el panorama de los videojuegos en Colombia. Pues digamos que tiene acá como un porcentaje de donde más hay empresas desarrolladoras de videojuegos, que en este caso es en Bogotá. Hay 57%, el 57% de las empresas es de Bogotá. Por acá nos dice que los teléfonos, pues el mayor mercado en los videojuegos en Colombia es en los teléfonos celulares. ¿Vale? Hay exportaciones también de videojuegos, incluso pues hay empresas que son bastante importantes para la industria de los videojuegos en Colombia. Y pues acá está la exportación de los servicios de informática de Colombia a otros países. Entonces lo encabeza Estados Unidos teniendo 61 millones de dólares basado en el 2017. Esto es el 2017.
No es muy precisa los datos que aparecen actualmente, por lo que todos los días varía digamos, el mercado de los videojuegos. Todos los días sacan videojuegos nuevos y todos los días en los rankings de los juegos más usados o más jugados va variando, esa escala va variando todos los días. Eso depende también de las descargas y del uso de los videojuegos. Muy bien. Si quiere, ya sigamos ahí. Muy bien, muy bien. Muy buena presentación.